entre voces reales, aquí quiero estar. Bienvenidos nuevamente a este espacio, hoy más entre voces reales con una persona que respeto y admiro, un líder de las primeras iglesias con las que tuve contacto, el pastor Leo. Najeimar, Dios te bendiga. Bien, gracias al Señor. Muy bien, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Vamos a hablar de un tema y es sobre el liderazgo en las iglesias, ¿cierto? Creo que es algo que no se ha tenido en cuenta de la forma correcta en cuanto al rol del liderazgo, y que el liderazgo, en vez de verse de la forma correcta que es servir, se ha visto más como ese rol de imposición, ese rol de poder antes de que el servicio, que se supone que debería ser así. Entonces, ¿quién más que una persona como usted que pueda hablarnos de esta temática? Tema bastante interesante y preocupante a la vez por lo que se está viviendo actualmente, ¿no? De cierto tiempo para acá en la historia. Yo creo que hay que analizar quiénes entran o quiénes están en el liderazgo, es decir, las cualidades espirituales de esas personas. Y la Biblia tenemos que recurrir a ella porque, siendo un trabajo de parte de Dios, pues tenemos que acudir al libro de Dios. Y lo primero que se tiene que analizar es si las personas realmente son convertidas, porque de eso es lo que nosotros tenemos que hablar, de la conversión de las tinieblas a la luz, de la clase de vida que no agrada a Dios para una vida que agrade a Dios, de tal manera que la gente, como dice la Biblia, pues herede la vida eterna. No, ciertamente no es por obras, pero si no hay conversión, si no hay arrepentimiento, pues no se podrá ir. Y el primero que tiene que ser convertido es el pastor. ¿Cómo evitar que el pastorado se convierta más que en un puesto de poder, puesto de servicio? ¿Cómo evitar eso? Esto va ligado con la respuesta anterior. Hay ciertas características, digo yo, que yo encuentro en la palabra, que la persona debe reunir, ¿no? La conversión, ya lo dije. Lo otro es la fidelidad a la palabra. Porque si somos fieles a la palabra, entenderemos lo que Dios establece en ella y entenderemos que hemos sido puestos para servir y no para que nos sirvan. Okay. Lo otro es que la Biblia establece que la persona para un liderazgo, ya sea maestro, ya sea pastor, ya sea evangelista, no debe ser un recién convertido. Porque la Biblia misma está diciendo que si es una persona nueva convertida, una persona recién convertida, posiblemente es lo más usual es que se enorgullezca y caiga en la condenación del diablo. Okay. Así que es fundamental que la persona haya sido tratada por Dios, haya sido experimentado en el desierto, como los grandes siervos de Dios, como Moisés, como David, como Josué, personas que tuvieron una intimidad con Dios de tal manera que mediante ese trato, el orgullo, la vanagloria, la vanidad y todas las cosas que no agradan a Dios y que complicarían, digamos así, en la obra del ministerio y darían en estas cosas, entonces se eviten, se haya muerto a ellas, como dice la Biblia, de tal manera que no haya oportunidad para eso. Lo otro es una comunión continua con el Señor, porque en esa comunión es donde, como dije ahora, se va muriendo nuestra naturaleza y la vida de Dios se va manifestando en nosotros. Es muy fácil empezar bien, pero bien difícil terminar de esa misma forma. Así que hay que tener por eso comunión continua con el Señor para que no nos desviemos tras cosas que no son agradables al Señor. Lo otro es, hoy los grandes hombres de Dios, que uno llama así, que están en sus biografías, sus vidas escritas en la Biblia, hoy son pieza de un museo. Hoy ellos no son un ejemplo hoy día para nosotros, no son un espejo del cual nosotros podemos tomar para guiar nuestras vidas. Y si están ahí, es porque efectivamente, a pesar de las debilidades o dificultades que hayan tenido en su vida, son un ejemplo y también una advertencia para hacer las cosas que a Dios le agradan y no caer en eso. Creo que es importante que nosotros tengamos un compromiso únicamente con el Señor en ese sentido, porque si nosotros empezamos a hablar, por ejemplo, lo que a la gente le agrada,
efectivamente nos vamos a desviar. Y finalmente, para terminar con la pregunta, es entender que como Jesús el Señor, debemos servir antes que nos sirvan. Ok. O sea que una característica principal y primordial de un líder, un pastor, es servir. Definitivamente. Bueno. Ahora, no podremos, no deberíamos confundir eso con esclavitud. No, de ninguna manera. Porque en ciertos lugares, como el pastor devenga un salario, por ese es su trabajo, de algo tiene que vivir. Claro. Entonces, pues piensan que es como uno dice, el todero, ¿no? Y ciertamente, si está la oportunidad de hacer algo que se necesite en la congregación, se hace, pero no hay que recargarle todo el trabajo a él. Para eso somos un cuerpo, ¿no? Entonces, el pastor hace su trabajo, los demás miembros también deben hacer el trabajo, pero él debe servir y no esperar y no hacer que la gente le sirva a él. Hablemos un poco de las finanzas. Yo, con cierta experiencia que he tenido, he entendido, no sé, en mi ignorancia, es lo que yo pienso, que si dentro de la iglesia hay un equipo conformado, porque para mí una iglesia tiene que tener tanto como un equipo administrativo como un equipo de servicio, que son dos cosas que van por caminos diferentes, aunque trabajan en conjunto. Hablemos de los recursos. El pastor líder de la iglesia tiene que manejar las finanzas o debe manejar las finanzas de la iglesia. Excelente pregunta. Yo, por el ejemplo que está en la palabra de Dios, creo que no. Si yo veo al Señor Jesús, Él nunca manejó la bolsa. Él tenía a Judas que manejaba eso. Bueno, Judas se desvió, esa es otra cosa. Pero el Señor Jesús nunca manejó el dinero. ¿Él lo podría haber hecho? Sí, porque Él efectivamente era un hombre íntegro y le iba a dar el uso correcto a los recursos, ¿no? No quiere decir que Jesús no podía administrar, ¿no? Efectivamente lo podía hacer, pero habían cosas más importantes que eso. Y es lo que nosotros debemos entender. Hay cosas más importantes que el manejo del dinero. El problema es que muchos manejan el dinero porque hacen como Judas, extraen de la bolsa. El otro ejemplo que veo es en Pablo. Pablo no hacía eso. Pablo en alguna ocasión recogió una ofrenda para unos hermanos en Macedonia, ¿no? Que estaban necesitados, y él dio cuenta de ello y nadie podía acusarle de malversación de fondos. Bueno, en mi caso particular, yo he decidido no hacerlo, no manejar fondos, no manejar recursos. Y efectivamente tenemos un equipo en nuestra congregación que es la encargada de ello. Yo lo único que hago es velar, vigilar, digamos así, que las cosas estén bien, que estén bien dirigidas, bien utilizadas, bien invertidas. Y lo otro es que cuando se necesita un gasto, por ejemplo, superior, entonces pues yo no tomo decisiones aisladas, sino que hay un equipo donde lo hacemos. Mi consejo sería que no manejáramos ese tipo de cosas. Y hay personas que me han pedido consejo y yo les digo lo mismo. Por favor, tenga personas de confianza para que manejen esto y usted no se involucre, no sea que vayan a acusarle de alguna mala conducta, aunque no sea cierta. Sí, nosotros somos humanos y no podemos desconocer la realidad. Realmente un hombre con poder, no solamente administrando almas, sino que administrando recursos, hay un absolutismo ahí, ¿cierto? Entonces, con esto va mi segunda pregunta. ¿Por qué muchos pastores y líderes se han aislado y no permiten que se les confronte o que se les diga, hey, esto no está bien, o explícame esto porque no veo que está bien? Sí, el que escuche y sea pastor posiblemente me meta en un problema con él, ¿no? Sin embargo, es lo que, bueno, la Biblia muestra y en la vida diaria también muchas veces lastimosamente lo vemos. Y es que las personas se envanecen porque piensan que son incuestionables, piensan que ellos están por encima de la gente y que nadie tiene que pedirle cuentas. De hecho, en la Biblia vemos un ejemplo, un ejemplo positivo, digamos. Pablo nos muestra que él cuando
iba a Antioquía, perdón, a hacer misiones, él volvía a Antioquía a dar cuentas de lo que había pasado. Y lo otro, por ejemplo, cuando Pedro cae en un error, que estaba tratando de agradar a unos y a otros a la vez, Pablo le reprende públicamente. Y aquí voy a tomar la frase de un pastor que yo escucho. Él dijo, el pastor dice, que Pedro no replicó diciendo, ¿y tú quién eres? ¿No ves que yo soy el Papa? No lo dijo. Simplemente que dijo efectivamente, sí, Pablo tiene razón. Y se refirió bien de Pablo cuando habló de él, tocante a la sabiduría que Dios le había dado. Así que no podemos pretender haberlo alcanzado todo, como decía Pablo. Todavía somos obras en construcción, todavía estamos en el trabajo de perfeccionamiento. Todavía tenemos que crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no podemos pretender que ya estamos completos. Siempre nos va a faltar una cosa, como dijo el Señor al joven rico. Te falta una cosa, siempre. Entonces debemos entender eso. Y como consecuencia de ese envanecimiento está relacionado con la pérdida de la humildad. Pensamos que nos las sabemos todas y que nadie nos puede decir si estamos equivocados. Pues somos humanos, y podríamos tener una interpretación equivocada, podríamos estar diciendo cosas o haciendo cosas que no están de acuerdo a la palabra, y en ese sentido entonces necesitamos que personas nos corrijan, porque si no nos vamos a desviar. ¿Por qué la unción se ha confundido en esta época? Porque pienso que en esta época o se le ha trastornado con el show mediático de lo que pasa en las iglesias. Excelente pregunta, y por lo controversial que está siendo todo lo que está pasando hoy, bueno, creo que nos toca primero definir qué es la unción. Porque todo el mundo habla de unción. Hablan del chicle ungido, hablan de la escoba ungida, hablan de tantas cosas que son contrarias a la Escritura. Primera de Juan 2:20 dice, y vosotros tenéis la unción del Santo. Todos los creyentes. Es decir, la unción hace referencia al Espíritu Santo y se deriva de allí los dones, ministerios, operaciones dadas por el mismo Espíritu Santo. Así que la unción tiene que ver con eso, pero eso se tiene que desarrollar en el marco bíblico, en el marco de la palabra. En primer lugar, eso no depende de mí, no depende de nadie, depende del Espíritu Santo. Así que, por ejemplo, yo decirle al Espíritu Santo, como lo han visto muchos en la televisora, donde se escucha pastor a decir Espíritu Santo ahora, dándole órdenes al Espíritu Santo. Si el Señor es el Espíritu Santo, no uno. El Espíritu Santo no actúa de acuerdo a la voluntad de uno. ¿Cuántas veces uno ve gente enferma y quisiera que sanaran? Pero si el Señor no sana porque es su soberana voluntad, porque tiene propósitos mayores, bueno, hay una gran equivocación y una manipulación en este sentido. Ahora, al ejercitar los dones, no debe haber lugar para buscar popularidad o llenarse de vanidad como si fuera por nosotros que se hace algo. Pedro dijo cuando sanó al cojo, ¿por qué nos miran a nosotros como si por nuestro poder, nuestra virtud se hubiera hecho esto? Esto lo hizo el Señor Jesucristo. Pablo, cuando fueron a misiones con Bernabé, los habitantes del lugar le ofrecieron guirnaldas y quisieron entronarlos o entronizarlos como Dios. Y ellos dijeron, no lo hagan porque nosotros somos hombres. Aquí hay algo también delicado, ¿no? Y es que muchas veces, bueno, ya hablé de la actitud de Pablo. ¿Cuál había sido la reacción de Pablo cuando la gente quiso hacerle un Dios? Pero la otra parte que necesitamos, que los cristianos tenemos que pensar, es en no hacer dioses y no hacer ídolos de aquellas personas que Dios en su misericordia usa, o aquellas personas que se han entronizado ellos mismos. O sea que la responsabilidad directamente también es de las ovejas, de la gente que se congregan,
porque están dándole más foco al líder que a Dios mismo. Definitivamente. Y eso se tenemos que entender que la gloria es del Señor, no nuestra. Y nosotros, dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Así que nosotros no podemos pretender robárnoslas, atraer los focos o el foco hacia nosotros, porque eso es de Dios. Pero sabe, Leo, yo pienso algo y todos estos días he estado meditando en eso, y es que hay algo más adictivo que cualquier tipo de droga, y es probar la gloria de Dios. Porque quiero ser claro con esto. Cuando una persona prueba de la gloria que se le da a Dios, va a hacer hasta lo imposible porque esa gloria no llegue donde tiene que estar, sino que llegue hacia él. Bien sea predicador, bien sea pastor, bien sea músico, y sea cualquiera, porque hay distintos liderazgos. No podemos enfocarnos solamente en hablar de los líderes pastores, sino que tenemos que hablar de los distintos liderazgos. Sí. Probar de esa gloria que no nos pertenece, eso es más adictivo que cualquier droga. Por eso al principio decía que es necesaria la comunión con Dios. Porque cuando la tentación llega, ¿dónde es que uno se refugia para que eso no lo venza? Para que uno no se crea el centro, no se crea la estrella. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, cuando la gente iba, ¿no? Él los alimentaba a la multitud, y la gente, dice la Biblia, que quería ir para apoderarse y hacerlo rey. ¿Y él qué hacía? Siendo el Señor Jesucristo, siendo el rey, iba a solas, huía, se escondía. Uno entiende, la Biblia dice que es porque no había llegado la hora, ese no era el propósito. Es decir, Dios, el Señor Jesucristo no entendía que no era de esa manera como iba a reinar, digamos, en la tierra, porque él siempre ha sido rey. No es de esa manera como él iba a ser reconocido como rey. Por lo tanto, él iba a hablar con su Padre, iba a estar en comunión a solas con el Señor, porque como humano, él nunca habría pecado porque era Dios, pero él tenía la necesidad como humano de ir a descansar en su Señor, no fuera que se desviara de su propósito, ¿no? Mire, los dones, debemos entender esto, los dones son para glorificar a Cristo, los dones son para dar a conocer a Cristo y no mi ministerio. Yo he escuchado muchas veces, de hecho alguna vez estábamos en un tiempo de alabanza y alguien dijo, Señor, te pido que des a conocer mi ministerio. Aquel a que nosotros tenemos que dar a conocer es a Cristo. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Y él entendía, y él bien lo dijo, no soy yo el Mesías. Cuando le preguntaron, ¿eres tú? Él dijo, no soy. Yo solamente soy la voz de uno que clama en el desierto. Y no soy digno ni siquiera de encorvarme, ni siquiera soy digno de encorvarme a desatar el calzado de los pies. Que Dios nos ayude en esto, porque es muy complicado, muy difícil. Y más hoy día, cuando tenemos las redes sociales, que en cualquier cosa que alguien o que uno haga bien, inmediatamente lo ponen como si fuera uno un ángel. Incluso a gente que quiere adorarla. Literalmente, hay gente que va y toca al líder para llenarse de lo que él tiene. Por favor. Yo conozco un testimonio de un músico, ahorita casi no es conocido, Jorge Lozano. Y Jorge Lozano, cuando empezó el movimiento de alabanza y adoración en Sudamérica, sí, porque ya venía de Norteamérica, el Señor les permitía hacer grandes cosas en estadios. Y la gente, cuenta el pastor que estaba, un amigo de él, ¿no? Son muy amigos, y contaba que la gente se acercaba para tocarle, literalmente. Y Jorge Lozano les dice, por favor, no nos hagan perder. Eso fue la misma actitud de Pablo. No a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Bueno, es un tema, todos estos temas son delicados, pero son necesarios hablarlo, y por eso estamos aquí, porque necesitamos que haya más conciencia de lo que realmente significa un líder, que creo que debió ser la parte por la que debimos empezar. ¿Qué significa ser dentro de las iglesias? Significa que nosotros debemos hacer lo que Dios
nos mandó a hacer. Y después que lo hagamos, dice la Biblia que digamos, siervos inútiles somos. Siervos inútiles. Alguien en broma dice, yo no soy ni siquiera aprendiz de inútil. Si nosotros entendiéramos que es al verbo, como dice Marcos Vidal en su canción, que el verbo se hizo carne y se humilló, y que nosotros también debemos seguir ese mismo camino, bueno, nos ayudaría a tener los pies en la tierra. Un buen líder, porque muchos son líderes, pero uno bueno es aquel que tiene en su mirada, en su foco, la meta es agradar al Señor. No a los hombres, no agradarse al mismo, no engrandecerse al mismo, sino siempre dar la gloria al Señor, glorificar al Señor. Dios, bueno, muchas gracias por este espacio, la verdad, muy edificante, y creo que es momento también como de tomar conciencia. Ahora decíamos que nosotros también somos responsables de esto, de endiosar a nuestros líderes cuando la gloria solamente es de Dios. Y qué momento más oportuno como para que usted le dé un consejo a esos líderes o a esos futuros líderes, o también a estas personas que siguen al líder. El consejo es, mantengamos, como dice la Biblia, nuestros ojos puestos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Siguiéndole a Él, no nos desviaremos. Ayer mencionaba yo en un estudio bíblico y decía, la iglesia no puede depender de un hombre. Y ahí me estoy incluyendo yo. No puede depender de un hombre, porque si ese hombre se desvía, los demás terminarán desviados, lo más seguro. Por lo tanto, tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Ciertamente, la Biblia dice también que miremos cuál haya sido la conducta de nuestros pastores, y si haya sido buena, pues la imitemos. Pero eso dista mucho de ponerle en un umbral, en un altar, como si ellos no se equivocaran. Y lo tremendo de esto es que cuando la gente, un líder, se equivoca, si el otro tiene la mirada puesta en él, si es su centro, si es su meta, entonces esa persona también va a caer. Se va a desilusionar y va incluso a blasfemar del Señor Jesucristo. Se va a desviar por eso, porque puso su mirada en un hombre. Y la Biblia